Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para arrancar la transmisión de esta noche. Bueno, pues esperemos que haya la ocasión de poder eh, participar con muchos comentarios que en este momento están siendo motivo de los grandes temas, de los grandes asuntos a lo largo y lo ancho del mundo. La verdad es que lo que tenemos que comentar el día de hoy está muy vinculado con las marchas, las protestas, pero particularmente yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de un presidente que está eh, enfrentando a propios y extraños, un presidente que tendría que estar concentrado absolutamente en lo que está pasando con una pandemia que a todo el mundo lo ha sacudido y que a todo el mundo lo tiene ocupado con la búsqueda de soluciones y sin embargo pues decide pelearse con todo el mundo o decide pelearse o crear divisiones. La verdad es que estoy sorprendido con el discurso del día de hoy de López Obrador. Me parece que eso de que es tiempo de definiciones, no, pues las definiciones son de vida. Las definiciones no las marca un sujeto que llega a un encargo público. El invento propagandístico de un régimen, el invento propagandístico de un gobierno no tiene por qué fijar el derrotero de toda una nación. Una nación se va construyendo con lo que va aportando la población, con lo que va enfrentando. Y lo que hemos mencionado es lo que sucedió en el mundo con una pandemia como la que estamos sufriendo. Ese es un motivo para que nos concentrásemos en lo que realmente importa, que es buscar soluciones para todos. Y bueno, pues dentro de todo esto se presenta además una serie de situaciones de inconformidad social que han sacudido a gran parte del continente y que ha tenido impacto, que ha tenido resonancia en otras localidades. Lo que empezó a causa del asesinato, de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos y que tuvo también resonancia porque se descubrieron situaciones semejantes en México, particularmente en Guadalajara, porque en Jalisco fue en donde se dieron estas marchas, estas protestas. No ocurrió en Tijuana. Qué bueno, qué bueno, porque pues finalmente son menos los problemas que se van presentando. Pero en fin, yo les agradezco mucho que estemos unidos en este momento para poder platicar y para poder establecer esta comunicación. La verdad es que yo voy a tratar de aportarles todos los elementos que se han presentado a lo largo del día de hoy para que ustedes tomen su juicio. Ustedes no tienen que dejarse llevar ni por lo que yo considere, ni por lo que yo opine, ni por lo que los demás opinen. Llénense ustedes de datos y entonces asuman la posición que les corresponda. Aquí no hay ni es saludable que en un país se impongan condiciones. Los autoritarios nos están haciendo daño en todo el mundo. Estos gobiernos autoritarios en los que se encuentran gente como los Bolsonaro, como los Trump, como los López Obrador, esos les están haciendo daño al mundo porque no dejan que la democracia tenga su trayectoria natural, su trayectoria eh, habitual que tendría que tener una democracia que ha sido bien desarrollada cuando se ha llegado al gobierno por la vía de los votos. Y bueno, por otro lado, lamentable que las protestas vayan también aderezadas de problemas. Dice el gobernador de Jalisco que ya fueron liberados las personas, jóvenes o viejos, los que hayan sido, que habían sido detenidos y que se estaba especulando que dónde se encontraban, que faltaban más de 20 personas sin saber de su paradero. Dice el gobernador que prácticamente ya están todos debidamente ubicados e identificados. Pero de todo esto vamos a platicar a lo largo de este día. Gracias por estar en esta sintonía de esta red social a través de Facebook. Gracias por acompañarme. Como les he dicho en estos 3 meses, si les gusta, pueden reenviarla, pueden recomendarnos. Si no les gusta, pues no digan nada, simplemente se pueden cambiar. Hay muchos en vivo, en vivo, algunos muy en muerto, ¿no? Pero bueno, hay muchas transmisiones y muchos comentarios por estas fechas de encierro y de cuarentena. Muchísimas gracias por el favor de su atención y por estar aquí presentes.
Gracias, Guadalupe Hernández. Dice ella, como siempre, gracias, con todo gusto. Alicia Esther, muy buenas noches. Juan María. Carolina Pérez Manrique, hola, buenas noches. Carmen Robles Gil, buenas noches. Juan María Naveja, muy buenas noches. Marcos Gerades, siempre puntual. Dice Juan, linda noche de nuevo y saludos desde Miami Beach, Florida. Y te mandé videos por Messenger, gracias. Dice, es que AMLO piensa que es la caricatura de Remy. Esa es buena, ¿eh? También María Luisa Gloria y Jorge Naveja, gracias por estar en esta transmisión. Saludos a Ani Ruiz, a Rosalba Amezcua, Marcos Pérez Esquermasco. Marcos, ¿qué tal? Pues ahora estuvimos platicando la cuestión de Sonora, que es tu tierra, con la llegada de Lili Telles a la bancada del PAN en el Senado de la República. Y bueno, pues vamos a ver cómo se están dando las cosas. Dice Marcos Gerardo también, y ayer Sheinbaum metió a la cárcel a dos policías por pegarles a dos manifestantes. También, Marcos, ese es uno de los temas que hay que abordar el día de hoy, porque hay especulaciones de que pudiera renunciar el jefe de la policía capitalina. Sería un grave error, ¿eh? El acierto que tuvo la jefa de gobierno en poner a Omar García en ese encargo y que ha traído sus buenos resultados sería no catastrófico, sería una mala decisión por parte de la jefa de gobierno. Ya veremos lo que hay de información y qué es lo que sucede. Saludos Leti de la Vega, René Vázquez, dice también Marcos, esto ya se volvió Mississippi en llamas versión nueva, así desde ayer el comentario que nos hacía Marcos. Saludos José Rafael Cárdenas, ¿cómo estás Carlos Salinas Osornio? Carlos, qué tiempo, qué tiempo nos están tocando vivir. Guadalupe Hernández, ya la había saludado. Saludos para Urscam hasta Nuevo Vallarta, Nayarit. Carolina Pérez Manrique, pudiste ver lo de San Luis Potosí. Es de las cosas que traemos aquí para tratar. Hay tanto tema de qué hablar que bueno, vamos a ver hasta dónde nos da. Saludos también a Berenice Martín, Mili Naveja, Nena de la Torre, muchas gracias. Miguel Ángel, saludos desde Nueva Jersey, desde New Jersey, muchas gracias. Bueno, pues vamos a tener también lo de las manifestaciones hoy a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. Fue un día de unas movilizaciones tremendas, o sea que fue un sábado de veras lleno de muchas actividades. Carmen Bustamante, muchas gracias también por estar participando. Bueno, voy a ir primero con lo señalado por López Obrador. El presidente de la República hoy, sin venir al caso, y más bien a raíz de que tuvo esas diferencias con el gobernador de Jalisco, quien le pidió que, pues prácticamente que amarrara a sus perros porque sintió que en las manifestaciones en Jalisco hubo gente de Morena o se tuvo suficiente información a ese respecto, bueno, pues la agarró por empezar a atacar, a criticar gente y bueno, pues hoy al presidente de la República le dio por empezar a decir que es tiempo de las definiciones, que ahora es el momento de decidir hacia dónde se va, si se está o no se está con la transformación del país. Dice en uno de sus discursos más enérgicos, así lo están calificando, López Obrador llamó a los actores de la vida pública de México. Los actores, ¿quiénes son los actores de la vida pública de México? Todos somos mexicanos. Somos 300, perdón, somos más de 100 millones de mexicanos. Actores, ¿qué actores? Actores los que andan en la anda y los que andan en otro tipo de actividades. Pero bueno, sí lo dijo. A los actores de la vida pública definirse a favor o en contra de su proyecto de gobierno. Las posturas moderadas no tienen cabida. Esto lo dijo ahora con los hechos de Guadalajara. Un intelectual orgánico, Lucas Krause Alamán, tomó partido, o mejor dicho, reafirmó su conservadurismo y así otros. Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. No es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas. El escritor e historiador Enrique Krause felicitó la actuación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien tiene marcadas diferencias políticas con el presidente López Obrador. Eso llevó a que López Obrador planteara que el camino en la actualidad en el país es tomar partido a favor o en contra de su gobierno. Y dijo textualmente, se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. ¿Cuál transformación? ¿Cuál transformación? La corrupción sigue igual o peor. ¿Sí?
la gran bandera que llevó a López Obrador a la presidencia está igualita. Les doy los nombres: Bartlett, el director del Seguro Social, este gobierno que es el líder indiscutible en asignaciones directas, ya no hay concursos, todo lo que hemos estado viendo, los compadres en el área de energía, o sea, la corrupción está galopante, la impunidad igual, otro tanto. ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio? ¿Cuál transformación? No hay tal transformación en el país. Está en la cabeza de un presidente que no está en sus responsabilidades. La responsabilidad de López Obrador ahorita estaría con la vida de los mexicanos, los que se están muriendo porque no hay suficientes médicos, porque no hay suficiente instrumental, porque no hay suficientes equipos. Allí es donde tendría que estar ocupado el presidente de la República, pero no sabe, es un señor que no sabe gobernar, y esta es una opinión personal, tómenla como mi opinión personal, pero el señor no sabe gobernar, el señor no sabe administrar un país, y esto está llevando a la pobreza extrema a muchos mexicanos que se van a quedar muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque este presidente anda en mil cosas y vive en el siglo pasado, en el siglo XIX, siquiera viviera en el siglo XX, no, vive en el siglo XIX. Miren, esto de estar hablando de conservadores y liberales, ese es un discurso que nadie en el mundo lo está utilizando, y él lo viene mencionando, eso de utilizar a Lucas Alamán, personajes que de veras ya se quedaron en la historia absolutamente atrás. Y bueno, pues hoy también le respondió también necesariamente, pues le tuvo que responder Enrique Krause. Y Enrique Krause, pues no sé por qué, ni siquiera se debió enganchar con todo esto, pero pues la verdad es que creo que es penoso lo que está pasando, y son muchas las personas que están señalando lo que ocurre en el país con esta situación. Bien, miren, bueno, esto es con lo de la jefa de gobierno, me estoy adelantando a otras cosas, pero está despertando que otras personas empiecen a buscar la forma de buscar desde ahora una respuesta hacia el año próximo, hacia las elecciones del año venidero. Miren, por ejemplo, estaba diciendo ya Gustavo Madero, el senador del PAN: estamos a un año de poder quitarle la mayoría al partido Morena en la Cámara de Diputados. El 6 de junio también elegiremos 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, 1924 ayuntamientos. Es nuestra oportunidad para construir un gran frente democrático por México. Voy a tratar mejor de ubicarme yo también, porque también ando en el acelere con lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a raíz de lo que sucedió en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. A partir de allí se dieron movimientos sociales que están originando otro tipo de expresiones. Hoy la verdad es que en el caso de Estados Unidos las expresiones fueron en múltiples lugares del país, y que fueron la resonancia que fue dando pie a todo esto, a todo lo demás. Quiero comentarles que miles de manifestantes se congregaban hoy a lo largo de Estados Unidos para otro fin de semana de protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, en Minnesota. Pese a la pandemia de COVID-19, los indignados se reunieron en ciudades, fíjense, en Minnesota desde luego, Nueva York, Washington, San Paul, en California, en varias localidades. En Manhattan, miles asistieron a Central Park para una movilización que tomó el nombre de Marcha por los Sueños Robados y las Vidas Saqueadas. Activistas del racismo y del abuso de policías tomaron los micrófonos para llamar a la justicia. Y así, en diferentes lugares, hoy fue el segundo día de homenaje para George Floyd. El primero fue en Minneapolis, donde lo mataron, y el siguiente fue en Carolina del Norte, que fue donde él nació. Ahora será el cierre, ya el cierre de los funerales en Houston, que fue donde él se desarrolló. Pero lo particular, fíjense lo que son las cosas, no solamente en las grandes ciudades las protestas contra el racismo crecen, en localidades también pequeñas, algunas que incluso tienen pasado vinculado con el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, para que quienes no lo saben, fue y pues ha renacido en algunos momentos una organización oscurantista
que se genera después de la abolición de la esclavitud por parte de Abraham Lincoln. Esto por allá por el 1800, cuando se da la abolición de la esclavitud, se da como hay una migración de estadounidenses negros hacia el norte, empieza a formarse estos grupos que en el sur estaban en contra de que se aboliera la esclavitud y ellos se daban el lujo de matar sin que nadie les hiciese nada, porque en muchas ocasiones eran hasta los policías de esas localidades. Bueno, pues hasta en algunas poblaciones vinculadas con el Ku Klux Klan hubo protestas contra el racismo. Lejos de las grandes ciudades también se han presentado manifestaciones. Un reporte de New York Times dice que se han originado protestas en pueblos pequeños y en zonas rurales, incluso con pasado vinculado al Ku Klux Klan, como las más de 100 personas que se reunieron en Vidor, Texas, un pueblo de aproximadamente 10,000 personas con pasado ligado a actividades de supremacía blanca. Hasta ahí vamos, digamos, razonablemente bien en cuanto a la expresión que ha tenido Estados Unidos. La verdad es que el vandalismo que se produjo en los primeros días, ya vamos para 2 semanas en algunas ciudades de Estados Unidos en que noche tras noche se han reunido los manifestantes y esto ha motivado, esto ha originado el toque de queda en casi todas las localidades, pero en algunas ya lo han ido levantando. En muchas ciudades de 8 de la noche o de 9 de la noche a 6 de la mañana nadie sale, todo el mundo se queda encerrado en sus casas. Esto en Estados Unidos. Esta fue la movilización que se dio. Hoy el presidente Donald Trump deja ir otra vez la oportunidad porque él tuitea, pero no habla de las protestas masivas en la capital Washington y otras ciudades. Ha visto cómo decenas de miles de personas han desafiado los temores al contagio por el coronavirus y hasta la amenazante presencia de fuerzas federales de seguridad para expresar su rechazo al racismo y la brutalidad policial, factores que llevaron a la muerte de George Floyd. Y mientras, a una cuadra de una Casa Blanca amurallada y aislada por el temor del presidente Trump de que pudiera ser atacada por los manifestantes, cosa que no ha ocurrido en 9 días de protestas, el mandatario tuiteaba: en realidad, el presidente no ha sido tan prolífico como otros días. De los 5 mensajes que había colocado en su cuenta de Twitter hasta la noche de este sábado, 2 eran retweets de mensajes anteriores, uno de ellos criticando la incompetencia de la alcaldesa de Washington, con quien la trae casada, y en ningún mensaje ha nombrado, ni siquiera se ha referido a George Floyd. ¿Le suena? ¿Le suena normal todo eso? No, no normal. Es muy parecido. O sea, la verdad es que Donald Trump y López Obrador cada día se parecen más. Cada día se parecen más. Mario Hernández, gracias. Sergio Lira, muchas gracias. Alicia Esther sigue dividiendo, caray, se refiere a López Obrador. Saludos, Lucy Bustamante. Alfredo Mesa Ponce, te mencionaba ayer, mi querido Alfredo, un abrazo. Alejandra Ulloa, Tete Audrey, Juan Manuel Campos. Juan, ¿qué tal, Juan Manuel? Muchos saludos. Dice Jimena que hablar de conservadores y liberales es como referirnos a la época de Santa Ana y Juárez, o sea, nos estamos retrasando bastante. Jimena, que está ahora, muchas felicidades, acaba de terminar su secundaria y va a entrar a la prepa. Ella, que es una estudiante que apenas da la prepa, fíjense, tiene claro que Santa Ana y Juárez eran esa época, la época de los liberales y los conservadores. Allí está instalado López Obrador, allí se quedó. ¿Sí? Ahora eso ya no existe, la verdad ya no existe. Saludos a Marce Naveja, Rafa Saavedra, Jenny Morales, mi estimado Paco Cuevas, muchas gracias, Lino Naveja y Saúl Joaquín Figueroa. Saúl, pues ustedes en la Sociedad de Geografía y Estadística tienen allí una oportunidad de darse vuelo con estas posiciones del presidente de la República que son verdaderamente impresionantes. Yo la verdad no doy cabida, no doy crédito a lo que se está diciendo. Miren, ahí les va algunos gente de buen nombre, por ejemplo, el académico y articulista en el diario El Universal, José Antonio Crespo, dice: discurso excluyente, confrontacionista, intolerante, obtuso,
antidemocrático por excelencia. No hay sorpresa, siempre lo ha dicho. Eso es lo que dice José Antonio Crespo, que como les digo, es una gente reconocida. Héctor Aguilar Camín, el historiador Héctor Aguilar Camín dice, sin espacio para la pluralidad, con el presidente o contra el presidente. Encuestadores, ya. Es lo que dice Héctor Aguilar Camín. Por su parte, y aquí sí está duro, Javier Lozano le contesta un tuit al vocero del presidente. El vocero del presidente, Jesús Ramírez, escribe, es tiempo de definiciones, dice el presidente López Obrador, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, o se está con quienes están por mantener los viejos privilegios o a favor de lograr la democracia. Es lo que escribe Jesús Ramírez Cuevas. Les doy las dos partes para que también la tengan, ¿no? Y le responde Javier Lozano, mira inútil, ni soy conservador ni soy liberal, soy ciudadano mexicano en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos y un poquito más preparado que todos ustedes. Su transformación es convertir el bien común en un mal impuesto. Váyanse al carajo. ¿Te quedó claro? Así, de ese tamaño, le ha respondido Javier Lozano. Y bueno, yo les estoy cumpliendo nada más para que tengan los elementos. Miren, Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia, una investigadora de diferentes temas relacionados con la política y expresidente del Instituto Federal Electoral cuando el INE era IFE, dice, falso dilema. Las opciones políticas de México no son conservadores o contra liberales. Es un anacronismo del siglo XIX. Además, López Obrador no es liberal, tiene muchos rasgos conservadores. Segundo, porque muchos aspiran por el cambio, pero no comparten el ideario de la 4T. Ahí tienen las expresiones de algunos que están respondiendo a todo esto. Y bueno, les decía lo del escritor Enrique Krause. A ver, ¿quién es Enrique Krause? Enrique Krause es un historiador que por muchos años ha hecho un trabajo de rescate de la historia de México y bueno, pues López Obrador le ha tomado inquina, le ha tomado un odio permanente, no sé ni por qué, no sé ni por qué, tal vez porque hace 12 años lo definió como el Mesías tropical, así lo calificó en alguna publicación en el 2006 cuando estaban en la elección y desde entonces pues no se quieren mucho. Y Enrique Krause le responde, como historiador me honra la comparación con Lucas Alamán, pero como político Alamán favoreció la concentración absoluta de poder en un líder iluminado, sin libertades y con un ejército potente. No soy yo, presidente López Obrador, dice no soy yo, presidente López Obrador, quien se parece al conservador Lucas Alamán. Le repito el tuit de Enrique Krause, como historiador me honra la comparación con Lucas Alamán, pero como político Alamán favoreció la concentración absoluta de poder en un líder iluminado, sin libertades y con un ejército potente. No soy yo, presidente López Obrador, quien se parece al conservador Lucas Alamán. Obviamente le está diciendo quien se parece es usted. Y miren, la verdad es que López Obrador no es un tipo liberal. Un tipo liberal es un tipo que tiene apertura a todas las corrientes, un tipo que, por ejemplo, en materia de empresa es libre empresa y aquí él está pensando más en una empresa más estatal y en libertades, por ejemplo, nunca se ha manifestado acerca de los matrimonios del mismo sexo, nunca se ha expresado con respecto al aborto, temas que son particularmente sensibles en la materia que a él le gusta. Y bueno, ahí nunca ha tenido una definición clara el presidente de la República. Muchos saludos, Teresita Valdivia, Yasmín Levy, Tere Chimán, muchos saludos, Luis Fernando Romo, también saludos, Adriana Mendoza de Sánchez. Adriana, ¿qué tal? Otra de las exalumnas, y Gustavo de la Cerda, gracias por estar participando y sobre todo por estarse haciendo presentes. Yo quisiera también sus comentarios porque yo estoy señalando algunos que se están presentando, pero pues bien vale la pena que ustedes los hagan llegar también. Miren, por ejemplo, Alexander Bachman fue mi compañero de maestría, pero él aparte ha llevado una vida política activa en el Estado de México.
Bueno, pues Alexander dice, millones de mexicanos estamos en contra suya, López Obrador, su pseudo transformación, su partido, su comunismo, socialismo, su demagogia, su corrupción, su ideología, sus proyectos y así podría seguir. No nos interesa su adoctrinamiento obsoleto en lo más mínimo. Esto es lo que están señalando algunas personas, que yo lo estoy señalando de esta manera porque así se ha registrado el día de hoy. Entonces, pues yo creo que ya dejo aquí el tema que corresponde a esta diferencia que ha generado la declaración del presidente de la República. Yo volvería a sintetizar en la importancia de que en este momento el presidente de la República tendría que estar trabajando para unir a todos los mexicanos y no estar dividiendo. En este momento nos encontramos ante de veras, un parteaguas en la historia reciente del mundo. Lo que estamos pasando con una pandemia obligaría, exigiría que todos los gobernantes estuvieran concentrados en buscar soluciones para lo que está padeciendo la gente. En el punto más alto, en el punto más alto de la pandemia para México, el presidente anda en una gira que no tiene sentido, que no viene al caso. El presidente de la República anda enfrentándose con gobernadores. El presidente de la República anda en un proyecto que va a dejar muchos problemas económicos con la generación de opciones energéticas para el país. El presidente de la República está ajeno a lo que realmente sería la tarea de un ejecutivo en este momento. Lo resumiría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la pandemia está a todo lo que da en México. Voy con las cifras del día de hoy para que ustedes se den una idea si tendría que haber una mayor concentración en eso. Ya llegamos a 113,000 personas, 113,619 personas contagiadas y confirmados activos 19,278. Las defunciones, ya llegamos a 13,511 muertos, ya 13,511 muertos. Y las diferencias en las últimas 24 horas, en las últimas 24 horas se tuvo conocimiento por parte de la autoridad de 3,593 contagiados y murieron 341 personas. Jaime Matus me agrega esta información. El porcentaje de casos confirmados se observa hoy así: 43,96% son damas y 56,04 varones. En proporción, los casos confirmados, 33,72 están hospitalizados y 66,28 ambulatorios o en casa. Se registra un número acumulado de 81,544 personas recuperadas o aliviadas aproximadamente. El número de fallecimientos acumulado hoy es de 1,530. O sea, se acumularon 1,530, pero se confirmaron 341. O sea que hay 1,189 defunciones sospechosas esperando saber si murieron por COVID o de qué murieron. Pero ahorita les voy a dar otros datos que les van a llamar la atención. El índice de letalidad en México está en 11,89%. Nos seguimos manteniendo. Acuérdense ustedes que el índice de letalidad es la resultante entre el número de contagiados y muertos. Entonces así se llega a ese índice de letalidad, que es uno de los más altos que se registran en el mundo. Les guste o no les guste, bueno, pues así es como se clasifica la información y así lo están dando. En el mundo, para que ustedes tengan una idea, la letalidad en el mundo es de 5,9%. O sea, es casi el doble la letalidad que se está registrando en México. Y para redondear, en Estados Unidos están a punto de llegar. Yo creo que, pues probablemente mañana ya están llegando a los 2 millones de contagiados. Y ahora con todas estas marchas y manifestaciones van a crecer los contagiados. El número de confirmados son 1,919,430. Han muerto 109,791 personas. Los casos confirmados en el mundo, 6,855,858 y han muerto 398,321. Sí, miren, no es para descartar que venga una tendencia mucho mayor
con respecto al número de contagiados en Estados Unidos. Y está Alejandro Ope presentando qué nos dicen las actas de defunción en la Ciudad de México, actualización al 31 de mayo. Esta es una información que aparece en la revista Nexos y les quiero recomendar este artículo que está en la revista Nexos porque allí está presentándose esta gráfica que les estoy comentando. Miren, es una investigación que dice, ¿qué nos dicen las actas de defunción de la Ciudad de México? Actualización al 31 de mayo de 2020 y es una investigación de Mario Romero Zavala y Laurian Despegel. Bueno, pues voy a leerles nada más la parte que creo que es relevante para estos efectos y si ustedes quieren leerlo pues está en el portal de la revista. Como se puede apreciar en una de las gráficas, hasta el 31 de mayo del 2020 el exceso de mortalidad de la Ciudad de México se estima en, pónganle atención, el número de muertos en la Ciudad de México se estima en 14.868 decesos, muy por encima de los 3.338 casos confirmados de COVID-19, que de acuerdo con el corte del 4 de junio de la base de datos de la Secretaría de Salud, fallecieron entre el 18 de marzo y el 31 de mayo. Es importante aclarar que debido al rezago en la captación de los datos en la base de la Secretaría de Salud, entre la fecha de defunción del paciente y la fecha de registro en la base, el número de casos confirmados de COVID-19 que fallecieron puede ser revisado a la alza. Es lo que ya nos han dicho muchos especialistas. Miren, en el caso de los contagiados, se los he dicho aquí, los que saben mucho de todo esto han advertido que se puede multiplicar hasta por 25. Sí, hasta por 25. Entonces, México pudiera tener más de 1 millón de personas que se han contagiado y que pues no se tiene el conocimiento absoluto o pues los han ocultado. La verdad es que aquí sabemos que López-Gatell ha sido un desastre con las cifras y lo que estamos viendo nada más en la Ciudad de México es que el subregistro pudiera ser que esté ocultando hasta 3 veces más el número de muertos, de 3.000 y tantos a 14.000, saquen ustedes las cuentas de lo que está representando. Y miren, aquí esto también es digno de subrayar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México está tratando de tomar medidas diferentes a lo que se está haciendo por parte de la autoridad. Y esto nada más habla bien de Claudia Sheinbaum, porque en principio ella tomó la decisión de hacer su propio comité de científicos para poder hacer la información, tener una información más confiable. Y en esa tesitura también ha marcado la pauta en tener un semáforo que esté marcando también la información de acuerdo a cómo se están presentando los casos para que pueda decirle a su población cuándo sí puede salir, cuándo se tiene que manejar con restricciones. Esto es lo que ha venido haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que bueno, pues como les decía, por lo pronto la próxima semana sigue el semáforo rojo de acuerdo a lo que estableció el gobierno de la capital de la República. Entonces, pues esta es una diferencia con todo lo que viene sucediendo con respecto a las cifras que se están presentando. Bueno, pues a ver qué les parece que hoy dice López-Gatell, que dice el subsecretario, que la información recientemente publicada por la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de cubrebocas coincide con la del gobierno de México. Por favor, hasta se burlaron López Obrador y usted del uso de las mascarillas. Dijo en conferencia de prensa, hay ventajas potenciales del uso del cubrebocas en ciertos espacios, momentos, condiciones, pero no es la solución para todos los espacios. Sigue sin existir evidencia de que el uso generalizado por todas y todo en todo momento realmente tenga un impacto para reducir los contagios. No es así. Desafortunadamente, hasta hoy, 6 de junio, aseguró que la información de la organización coincide con la política del gobierno de AMLO. Bueno, le seguiremos dando juego, le seguiremos dando margen para que el Señor siga diciéndonos lo que ya no le creemos absolutamente nada al señor López Gatell y todas sus expresiones
que no han valido la pena. El que sí sabe, el epidemiólogo Alejandro Macías, dice: Claudia Sheinbaum en Ciudad de México incrementará el número de pruebas COVID con una estrategia de rastreo de personas positivas y sus contactos. Es una excelente noticia para el control de la pandemia en México. Este es un anuncio que hizo la jefa de gobierno cuando dio a conocer que en las próximas semanas se van a aplicar 50,000 pruebas, a pesar de que el subsecretario ha cuestionado esta estrategia. Se busca aplicar estas pruebas en las próximas semanas. Hasta el momento se han realizado 36,914 pruebas por el gobierno de la capital, lo que hace que la Ciudad de México, la entidad del país que más pruebas ha aplicado. Nosotros hicimos el protocolo de trabajo para 50,000. El incremento en el número de pruebas tiene que ver con un programa, una estrategia de rastreo de personas positivas y sus contactos, lo que también nos ayudaría a disminuir el número de contagios en la ciudad. Pues es que eso dijo la Organización Mundial de la Salud desde el principio. ¿Qué es lo que se necesita? Lo dijo así: pruebas, pruebas y pruebas. El vocero del gobierno de México y el gobierno de México decidieron no hacer pruebas. México es uno de los países que menos pruebas ha realizado del COVID-19. Se cansó seguramente la jefa de gobierno y pues ya tomó la decisión por su cuenta. Qué bueno que lo hizo. Eso habla nada más bien de ella, nada más va a hablar bien de la jefa de gobierno. Así que esto, inclusive gente que sí sabe, como el epidemiólogo Alejandro Macías, están reconociendo que es una buena decisión la que se está tomando por parte de la autoridad. Pero miren, sigue necio López Gatel, sigue necio. Hizo un hilo en el Twitter. Cuando hablamos del 6 y 8 de mayo como fechas en que ocurriría el pico de la curva epidémica de casos nuevos existentes, nos referimos al Valle de México. Hay fechas específicas para cada una de las epidemias localizadas y no puede ser la misma porque están asincrónicas. Mentiroso. ¿Cuándo? A ver, ¿por qué no dijo en ese momento que era nada más para el Valle de México? Ahora ya está tratando, como todo mundo lo está señalando constantemente. No, lo que él dijo es: el pico en México va a llegar el 8 de mayo. Estamos ya a 8 de junio, prácticamente a 8 de junio, un mes después, y el pico sigue al alza, sigue para arriba. No, por favor, no le podemos seguir creyendo a este tipo. Ya, digo, le da uno juego porque pues es el vocero, es el que da la información por parte del gobierno, pero no vale la pena, no vale la pena. Muchos saludos, Dalia Subasius. También saludos, mi estimado Archie Davidson. Muchos saludos, un abrazo. Luz Elena Estrada Luna, ¿cómo estás, Luz Elena? No te habías registrado por aquí. Un muy fuerte abrazo, Luz Elena. Chulena, va para ti. Majo Viera, ¿cómo estás, Majo? Muchas gracias por estar también aquí presente. Rafa Saavedra, la disculpa de Alfaro de hace horas, ¿qué opinión te merece? Ahorita nos vamos a ocupar de lo que está pasando en Jalisco. Rafa, con mucho gusto. Es un caso muy particular y muy detallado. O sea, es un tema complejo, bien complicado. Mili Naveja, hoy hablé con un doctor de la Delegación del Seguro Social y me dijo que el pico apenas viene en 2 semanas y todo mundo ya nos relajamos, que de las cifras las multipliquemos por 10. Ahí tienen, ahí tienen. Y sí, esto ya no es nuevo. A ver, el pico va creciendo, el pico no se ha detenido. Ahora bien, recuerden que aunque se detenga, viene una meseta que es como subió, va a bajar. Entonces, esto nos toma un mes más en el caso de México. Así que es para tomarlo en consideración. Saludos y buenas noches. Alma Sánchez también va de regreso. Salvador Lara Elizondo, hola, saludos desde California. Juan, felicidades por tu programa. No me lo pierdo. Muchísimas gracias. Rafa Saavedra, las tragedias, a ver, me pasé, se miden en muertos, sí, definitivamente. Muchos saludos, Lore Godoy. Muchos saludos a Lore Godoy también. ¿Se acuerdan del 22 de abril? Las actas se modificaban para entregar cuerpos, dice Rafa Saavedra.
Carlos Salinas Osornio, ya dijo López Obrador que no robar, no mentir y no traicionar son elementos para evitar el COVID-19. Esas cifras tan altas y lamentables son vidas, personas y en muchos de los casos amistades, familiares, compañeros o conocidos. Fíjense que esto que está diciendo Carlos, por eso me frené. Ya antier lo comentaba yo, ¿cómo es posible que el presidente de la República dijese que estar bien con su conciencia también ayudaba a evitar el COVID porque estar bien con la conciencia significa no robar, no mentir y no traicionar, que eso ayudaba a no contagiarse de COVID-19. Imagínense la falta de respeto para quienes han perdido seres queridos, para los miles de personas que se han quedado en el camino porque su gobierno no hizo lo necesario para tener un sistema de salud acorde a las necesidades, porque su gobierno cortó los fondos del presupuesto de salud del año pasado en 1.400 millones, porque su gobierno dio al traste al Seguro Popular y no hizo más de que un organismo que está haciendo el ridículo, porque su gobierno está tolerando en el Seguro Social corrupción y está permitiendo que se maltrate a los médicos, que se arriesgue al personal clínico de todas no de todas, de muchas áreas del Seguro Social. Qué vergüenza que esté jugando con expresiones de ese tipo. Él y su secretaria de Gobernación que salió con que ella estaba blindada con nanomoléculas cítricas que la protegían del COVID. Imagínense nada más qué vergüenza que las máximas autoridades de México estén diciendo eso ante un mundo que no tiene medicamentos, que no tiene una vacuna para poder contrarrestar una pandemia como la que estamos padeciendo. Qué vergüenza, qué poca abuela andar haciendo ese tipo de cosas. Ahí sí tiene uno que mencionarlo tal y como ocurren las cosas de verdad. Por eso les digo, el presidente anda en otra cosa, no está gobernando, él está en otro mundo, de verdad es que vive en otro planeta. Miguel Ángel, me sorprende el vasto conocimiento que tiene, entre otras cosas, de la política, admirable su labor de informar las cosas tal cual son. Le escuchaba mientras hacía equipales en Zacualco hace más de 20 años y sigue como siempre directo, preciso y sobre todo siempre con la verdad como informador ante la sociedad. Mis respetos, es usted un ícono del periodismo. Ay, jale, no, pues ya fue mucho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vale mucho los comentarios y animan para que lo quieran a uno, ya con eso se justifica todo esto. Él es de la tierra del equipal. Los equipales son los muebles de Zacualco de Torres y que son una riqueza de la cultura del estado de Jalisco y que, bueno, pues incluso se llegó a buscar la denominación de origen del equipal para tener esa fortaleza. Lalo Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lalo? Célida Pérez Payán, Manuel Archi, muchos saludos. Joe Martínez, dicen los memes, vamos a llegar al pico del sopilote. Saludos José Allende, Carolina Pérez Manrique, se dan cuenta que los sábados y domingos bajan las cifras de muertos y de martes a viernes se reporta un número mayor de defunciones. Ya dieron una explicación muy, muy pobre, pero ya la dieron. Oigan, hoy, antes de irme al caso de Jalisco, que implica mucha información, déjenme decirles qué papelazo hoy de México con la reunión de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero antes de entrar a eso, miren, hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ustedes saben en algún tiempo fue una gente cercana, más bien López Obrador fue cercano a él, pues él era la figura del PRD en aquel tiempo. Bueno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recomendó diferir las megaobras de AMLO y usar los recursos para frenar al COVID-19. Esto dijo, los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, siguen su curso a pesar de la pandemia por coronavirus y la todavía fase de alerta máxima o semáforo rojo que vive el país. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que la solución más viable para recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia
es que AMLO desista de dichos proyectos, pues hay otros sectores que se han perdido de vista. Cárdenas tuvo una reunión con el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y varios académicos, impulsada por organización Nosotros, en la que aseguró que la prioridad principal del gobierno en estos momentos debería ser el combate a la crisis sanitaria. El ingeniero Cárdenas aseguró que se deben buscar todos los recursos posibles para el combate al coronavirus, aunque esto signifique abandonar los megaproyectos y utilizar sus recursos para frenar los contagios del COVID-19. Le tengo malas noticias al ingeniero Cárdenas. Ya entró a la lista de los que no quiere, a lo mejor ya lo van a hacer conservador o adversario, ingeniero, ¿eh? A lo mejor ya a partir de ahora, si no lo quería, de por sí ya le tiene tal envidia a López Obrador, porque pues usted sí es una figura de la izquierda mexicana, usted sí es una figura que le ha aportado a la democracia, porque le ha inyectado. Mire que yo no soy un seguidor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero tampoco puedo dejar de reconocer lo que ha significado Cuauhtémoc Cárdenas para la democracia en México, la lucha que ha emprendido y la seriedad que le ha impreso a lo largo del tiempo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Eso es imposible de negarlo. Bueno, les decía que hoy se reunieron los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y algunos invitados con el propósito de revisar lo que se está haciendo en cuanto a tratar de subir el precio del petróleo a partir de que se disminuya la producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron hoy una extensión de un mes de su recorte récord de producción y adoptó métodos más estrictos para garantizar que los miembros no rompan sus promesas de producción. Después de una videoconferencia que duró varias horas, los delegados dijeron que todas las naciones habían firmado un nuevo acuerdo para un recorte de producción de 9.6 millones de barriles por el próximo mes, por diarios, 9.6 millones de barriles diarios durante todo el próximo mes. Esa cifra es 100,000 barriles diarios menos que la reducción en junio, porque México pondrá fin a su recorte en el suministro. Miren, va por partes. El precio internacional del petróleo se cayó de tal manera que, como ustedes recordarán, para los contratos de mayo, lo que ocurrió en abril, porque se vencían en abril los contratos, se cayeron dramáticamente. Incluso el precio de un barril estaba menos $32, para que tengan una idea, ¿no? En ese momento, nadie lo vendía en ese momento así, pero así se cotizó. Afortunadamente se unieron, eh, superaron algunas diferencias que habían entre Arabia Saudita y Rusia, y entonces se logró remontar la caída que tenía el precio del petróleo. Y entonces, de andar en los 5 9 dólares, decían incluso, cuesta más el barril que el contenido, que el petróleo. Entonces se empezó a mejorar y hemos tenido momentos en que el precio del barril anda en los 30 dólares, que para México es pues muy poquito de ganancia por lo que cuesta sacarlo y distribuirlo. Bueno, pues entonces ahora se volvieron a reunir, recordarán que ustedes aquella famosa reunión en la cual la secretaria de Energía se retiró, hizo un pancho espectacular y bueno, después dijo que le aplaudieron y fueron puras mentiras. Total, hoy México no estuvo presente en esa reunión. Desde muy temprano yo empecé a ver información, miren, de los primeros tweets que empecé a ver y que me llamaron muchísimo la atención. Miren, por ejemplo, de Sergio Sarmiento. Rocío Nale no está presente en la reunión a distancia de la OPEP Plus. Eso lo escribió. Araceli Benítez después dice, qué raro, Rocío Nale no está presente. ¿Será que ya no quiere más aplausos? Y hasta puso, miren, la fotografía de la reunión virtual en la que se estaba discutiendo todo esto. Bueno, pues para que ustedes tengan otros elementos de otra gente, por ejemplo, ¿quién más?
¿Quién más habló con respecto a este tema? Bueno, pues varios estuvieron ocupándose de ello, pero Rocío Nale, obtener valor agregado y mayor producción de combustibles es una de las prioridades de este gobierno en materia económica y energética. Hoy el presidente López Obrador supervisó los trabajos de rehabilitación de la refinería de Pemex en Minatitlán. O sea, ella andaba en Veracruz, muy quitada de la pena, y que se reúnan los ministros de energía de todo el mundo o de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ella, por su lado, no le dio importancia a esta reunión. Así, de ese tamaño, es como hay que destacar la omisión por parte de la jefa de la secretaria de Energía el día de hoy. Y bueno, pues también hizo un comunicado en el cual asegura que México ya cumplió con el compromiso que tenía. Ella dice, con buen término, la reunión realizada el día de hoy por la OPEC. Dice, el gobierno de México mantiene su disposición al diálogo y ratifica su postura ante el acuerdo firmado el pasado mes de abril. Bueno, miren, yo nada más les comento desde ahorita, el aislarse, el negarse a participar en este tipo de reuniones, lo único que puede significar es que te hagan una guerra. Y yo no quiero una guerra con los árabes, ¿eh? Los árabes te pueden empezar a cerrar los mercados. ¿Por qué? Porque si todos los países están haciendo un esfuerzo. ¿En qué consiste? En bajar la producción. ¿Para qué bajar la producción? Para que sube el precio. Y si uno que ha sido invitado, porque México ni siquiera es miembro de la OPEP, fuiste invitado para que te sumaras a un esfuerzo que te va a beneficiar si se disparan los precios internacionales del petróleo y empiezas, en primer lugar, con mentiras, como ocurrió en la reunión de abril. Y si ahora los desairas, creo que para México no es saludable estar en este tipo de decisiones. Me parece que no es lo más recomendable para un país como el nuestro en estas condiciones. Carolina Pérez Manrique, por otro lado, López Obrador vive en el siglo XIX, sí se da, eso ya nos decía ya lo de los muertos de fin de semana. Mi estimado Enrique Reyes Pérez, qué bueno que estás por aquí, un abrazo, saludos, saludos también a Pedro Martínez, Roberto Caso Miranda, gracias Robert por estar aquí haciéndote presente. Y bueno, pues también vamos ya al asunto de las manifestaciones y a lo que ha estado sucediendo. Como ustedes saben, el día de ayer en la capital de la República Mexicana se presentaron protestas, marchas, un relajo en contra de las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México. Hubo, de veras, ayer comentamos lo mal que había estado la situación. Bueno, ante esto, ante lo que ocurrió, está especulándose la posibilidad de que renuncie el jefe de la policía capitalina. En un tuit que publica Ignacio Morales Lechuga, quien fue procurador general de la República en México, dice, se comenta que Omar García Harfuch, muy buen secretario de Seguridad de la ciudad, renunciará por los vándalos de ayer. La jefa de gobierno ya cometió un error al ser parcial con su visión de excesos y si se va, cometerá otro error. Sí, porque la verdad es que a Omar García se le ha reconocido el trabajo que ha venido realizando. Sin embargo, el periodista Salvador García Soto publica también un tuit que dice falso que vaya a renunciar a su cargo Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Aseguran fuentes de la oficina del secretario. Sigue contando con el apoyo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguran. Esto es un buen jefe policial, también lo está diciendo Carlos Salomón, que, bueno, pues es lo mismo que yo estoy comentando. Cuando hay un buen funcionario hay que decirlo y hay que subrayarlo. Entonces, la Ciudad de México empezó con una pésima jefa de la policía, que la mandaron luego de fiscal. Pero Omar García retomó las cosas, lo ha venido haciendo bien, es un hombre que se ha preparado, es un hombre que se ha capacitado para las labores que está desarrollando y está teniendo resultados. Es una ciudad muy complicada, la capital de la República es muy, muy compleja, no es algo fácil de administrar, pero pues habrá que decirlo en esos términos, creo que es muy, muy importante. Bueno, pues esto es con respecto
a la Ciudad de México. En Guadalajara, por tercer día consecutivo, manifestantes marcharon para exigir el esclarecimiento del asesinato de Giovanni López, supuestamente a manos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. La protesta arrancó en la Minerva, afuera de una conocida agencia de automóviles. Bueno, en la Minerva, ¿para qué tantas vueltas? Venimos por la justicia de todos los desaparecidos, además de Giovanni. Esto expresaron. Nada nos parece, ni sus patrullas, ni nada. Bueno, esta no tiene el caso. Esta información que se estaba dando con él, la marcha que se estuvo registrando el día de hoy. Bueno, hubo un momento en que había mucha preocupación porque no se sabía del paradero de más de 20 personas. Y entonces empezó a presionarse. Incluso ayer yo leía por ahí a alguien que decía que viene otro Ayotzinapa con la desaparición de estudiantes. Bueno, pues hoy el gobernador ha dicho, el gobernador Enrique Alfaro advirtió que en las próximas manifestaciones podría infiltrarse el crimen organizado para provocar un problema mayor. A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario pidió a los jaliscienses actuar con sensatez. Aseguró ya finalmente el gobernador del estado de Jalisco que ya están, miren, dice, les confirmo que las y los jóvenes detenidos por la Fiscalía durante las manifestaciones del jueves y viernes están en libertad. Hace unos minutos la Fiscalía nos confirmó que de igual manera obtuvieron su libertad. Esto es lo que está informando el gobernador de Jalisco. También dice, quiero informarles que estamos visitando domicilio por domicilio para cerciorarnos de que todos los jóvenes estén a salvo. Hasta este momento, todos los que hemos buscado están ya en sus casas, es lo que está diciendo el gobernador. Y luego decía, han sido 48 horas de resistir todo tipo de ataques, provocaciones e intentos de desestabilizar el Estado. 48 horas de un ambiente que nuestra ciudad no merece, que nuestro Estado no merece. Es lo que sucedió, pues Rafa, saber de lo que me preguntabas, y aquí está parte del discurso que hoy presentó el gobernador del estado de Jalisco con respecto a toda esta situación, y yo les voy a pasar nada más una parte de lo que dijo. Cada nombre que aparezca en las redes sociales va a ser objeto de una revisión para dar garantías absolutas de que no haya un solo joven que esté desaparecido en nuestro estado por lo acontecido el día de ayer. Una vez dicho esto, quiero decirles también a todos los jaliscienses que nuestro estado está siendo objeto de una embestida brutal para desestabilizar a su gobierno y para desestabilizar también a Jalisco. El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos, los acontecimientos del día de ayer responden a una línea de investigación sumamente preocupante. La posibilidad de que el mando policíaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente. Y lo digo de esta manera. El día de ayer hubo manifestaciones afuera de Casa Jalisco, afuera del Palacio de Gobierno. Hubo manifestaciones también en la estación del tren eléctrico de Andrés de Urdaneta, en el cruce de Juárez y Federalismo, y la instrucción fue la misma siempre. Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de las policías. Y por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la Policía Ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del Estado. Tenemos certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia. Porque hay un tema que yo tengo... Ahí tienen parte de lo dicho hoy por el gobernador del estado de Jalisco. Ya hemos comentado que en este caso están pasando cosas muy extrañas, porque curiosamente vean las movilizaciones en Jalisco y en Baja California no pasa nada, y en Baja California pasó exactamente lo mismo. Igual, la policía mató a una persona y no hay nada, pero Baja California lo gobierna Morena. Y yo acá no estoy justificando al gobernador de Jalisco, ni al fiscal, ni a nadie. Yo no justifico a nadie. No estoy en ese papel, ni es mi tarea, ni es mi chamba. Si están poniendo a salvo a los jóvenes que estuvieron detenidos,
qué bueno que tomaron la decisión. Sí están procurando evidenciar que hay mano negra. Sí, pues suele ser. El crimen organizado siempre trata de aprovechar ese tipo de cosas y también los enemigos políticos hacen por su cuenta. Gracias Raúl Miranda, gracias a Estela Barba, Marta Cebes también muchos saludos. Saludos Eunice Contreras Letrán, XCAB Radio SA. XCAB es Canal 58, ¿no? No, sí, XCAB era Canal 58. Bueno, si no, Eunice me puede corregir. Leticia La Vega, se organizaron 72 marchas en casi toda la República Mexicana para protestar por el actual gobierno. Lo escupieron y abucharon y en Yucatán por la destrucción de la selva por su capricho del tren. 7 gobernadores protestaron ante su autoritarismo y casualmente vemos a sus jefes de grupo de choque, los mismos que vimos cuando tomó Reforma y en otros más, causando muerte y caos. Ni duda cabe que árbol que nace torcido. Gracias Leti por este dato y pues sí, hay mucha inconformidad en algunos lugares del sur del país porque consideran que la construcción del tren Maya va a afectar parte del patrimonio ecológico de México, que van a pasar por zonas protegidas y bueno, pues estas son decisiones que está tomando el gobierno de la República por un tren que no tiene caso. Miren, a ver, el tren Maya, a ver, yo no creen que soy especialista en trenes ni en muchas cosas, pero sí he leído y lo que sí entiendo es que van a ser 7 estaciones, hagan de cuenta, ¿no? 7 tramos y que de los 7 tramos solamente 2 son redituables, los otros 5 no. Entonces, es una obra que en este momento de crisis económica del país, esta obra podría posponerse o no realizarse. Y me parece que aquí el gobernador de Yucatán, que ha tenido un muy buen desempeño, Mauricio Vila, estar elogiando y a estar haciéndole el juego al gobierno, están haciendo mal, ¿eh? Están obrando mal. ¿Por qué? Pues porque por mucho que vayan a beneficiarse, saben que van a causar un daño ecológico, un daño a la naturaleza en México. Esto y sobre todo el destiempo, que no es el momento para este tipo de obras, que, bueno, ya estaba yo presentándoles los comentarios de una persona como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien está lejos ya del bien y del mal y que quiere el beneficio de todos. Oigan, antes de que se me vayan y se me desesperen, miren, me compartieron esta carta de, de Héctor Suárez Gómez. Ya ven que murió Héctor Suárez, su padre, hace 4 días, 4 o 5 días, y él publicó una carta. Lo que publicó hoy en Facebook, híjole, de veras es estremecedor. Se lo voy a leer, les voy a compartir lo que escribió el pelón Héctor Suárez Gómez. Papá, voy a compartir una anécdota para que la gente sepa cómo eras con tus hijos. Vamos a jugar con el tiempo y su imaginación. Lleven su mente a finales de los 70. En la radio los Bee Gees suenan todo el día. Argentina es el campeón del mundo y desde hace 2 años Star Wars es un fenómeno cultural. Es 79 y en mi mente existe solo una cosa, ir al Camp Flying Eagle. Me mandaron por primera vez a Michigan en 1977. Sigo leyendo lo escrito por Héctor Suárez Gómez. La tradición en la casa a partir del verano del 77 era que si yo sacaba buenas calificaciones me mandarían casi todo el verano a un camp que estaba en Mancelona, Michigan. Siempre fui un niño de casi puro 10. Entonces, cuando entregué la boleta de calificaciones del mes de marzo, mi papá me dijo, otra vez te irás a tu camp, campeón. Se fue de gira 2 meses y cuando regresó, ay caray, me enseñó un fajo de dólares y dijo que eran para pagar mi viaje. Fíjense que esta parte es estremecedora, por eso se lo voy a leer porque me sacudió. El Camp Flying Eagle es uno de los lugares más importantes de vida, en total fui 7 veces. Viajar yo solo desde los 8 años a un país en el que no se hablaba mi idioma me hizo independiente, fuerte y crecí con mucha seguridad. A mis 18 años, en una plática profunda y dura en la que mi papá tenía que darme una gran lección de humildad, me confesó
lo que en realidad había hecho en 1979. Fíjense, ¿eh? Para no fallarme y mandarme a mi campo. El señor Héctor Suárez estaba pasando por una etapa de vacas flacas y para cumplir su palabra se fue durante más de 2 meses a trabajar de incógnito como payaso de un circo. No, por supuesto que no es denigrante trabajar en un circo y mucho menos lo es ejercer la antigua y hermosa profesión de clown. Sucede que para ese entonces se suponía que mi papá ya había llegado, ya era muy importante, famoso, querido y admirado por el público y respetadísimo por su gremio. Nada de eso le importó y antes que su nombre estaba el amor por su hijo. Así fue toda su vida con cada uno de sus hijos. Así fue toda su vida con cada persona que habitaba en su corazón. En los 80 vendrían Lagunilla mi barrio, El Mil Usos, ¿Qué nos pasa? Y se convertiría en uno de los actores más importantes, más premiados y mejor pagados del continente. Ya ni acabo de leerles. La verdad es que me conmovió, de veras que me conmovió muchísimo lo escrito por Héctor Suárez Gómez, lo bonito de rescatar esos detalles del padre y compartirlos, porque finalmente son figuras públicas, tanto su padre como él son actores, bueno, Héctor Suárez fue actor y Héctor Suárez Gómez sigue siendo un actor. Y se los quise compartir porque saben que en medio de tanta basura que estamos viendo, en medio de tantas cosas desagradables que estamos compartiendo, en medio de las dificultades que están pasando, personas que están dando su vida por otras personas. Pónganse ustedes por un momento a pensar. Ayer les compartí el, el programa de Carlos Loret y decía uno de los médicos que entrevista la desesperación que tienen los médicos que no pueden llegar y abrazar a sus niños, a sus hijos. ¿Por qué? Por miedo a contagiarlos. Las enfermeras que están con cubrebocas, con un cubrebocas todo el día porque no les dan otro. Y ni modo que estén comprando todos los días, ni modo que todos los días estén comprando eso, que estén comprando los gogles. O sea, y que te das cuenta de que por otro lado, la administración del Seguro Social hace compras a lo idiota y les dan recursos chafas, les dan recursos que ni siquiera son de la calidad indispensable. Y esta gente de todas maneras va y se juega la vida, va y cuida a los enfermos. Digo, por estar hablando, o sea, en este momento que estamos pasando por una situación tan extrema, piensen ustedes, así como el Héctor Suárez, que se fue de payaso al circo, ¿cuántos padres van a tener que empezar a buscar cómo carambas decirle a su familia que ya no tienen empleo? ¿Cómo van a decirle, oye, me bajaron el sueldo? Oye, debo. Oye, me he estado endeudando. O sea, esto es lo verdaderamente estremecedor, no que si los conservadores, no que si los liberales. Híjole, eso es vivir en otro mundo fuera de la realidad de un México que te entregó, y aquí sí, presidente López Obrador, te entregaron el país. 50 millones de mexicanos dijeron, tú eres la persona que va a sacar adelante el país y los estás traicionando. Los estás traicionando porque les estás echando a la basura lo mucho que costó llegar a lo que teníamos. Sí, podríamos tener 50 millones de pobres. El problema es que por tu culpa podemos llegar a tener 70 millones de pobres o más. Y en ese trayecto, ¿cuántas personas se van a desilusionar? ¿Cuántas personas no van a saber qué hacer? Perdón que esté pontificando y perdón que esté utilizando este tono, pero a mí me duele lo que está pasando, me duele mucho lo que está pasando y creo que no podemos ser omisos ante la situación que está predominando en el país. Eh, Queda más información, yo prefiero quedarme con esto porque creo que es lo justo. Muchas gracias a Nora Elizalde
Couture, quien no sé si pronuncié bien, Nora, mi queridísima Nora. Ella, exalumna, además una gran diseñadora. Muy buenas noches, excelente programa, gracias Nora. Rafa Flores, mi querido Rafa, te estaba oyendo hoy por la tarde. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Un saludo, un abrazo. No, viniendo de ti, Saúl, gracias, dice Saúl Joaquín Figueroa López. Felicidades, Juan María, buena aproximación a la objetividad. Un abrazo. Pues se hace lo que se puede, mi querido Saúl, se te aprecia mucho. Pati Medina, sácame de dudas, Juan María, fue el director de Fonatur quien dijo que el tren va a servir en las estaciones para que los indígenas pidan limosna. Hoy yo no lo he visto, Pati, mentiría si dijese eso. eh, Creo que no lo diría. Más bien, el director de Fonatur tendría que seguirle todo el juego, porque ya lo hubiera corrido López Obrador si le estuviera choteando una obra de esa naturaleza, que es una de sus obras más importantes, es una de las obras en las cuales está utilizando todos sus recursos, todo su capital político. Gracias por el beso, Tere Chimán. Saludos, Herminia Ramírez. Lore Godoy dice, de acuerdo, no son tiempos de dividirnos en política, son tiempos de sumar con paz, con temas que nos hagan humanos. Yo nada más les digo, miren, hoy en toda esta movilización que se está registrando, hay por lo menos 3 muertos, por lo menos, ¿sí? Estamos hablando de George Floyd, estamos hablando de Giovanni y de la persona Tijuana que no tengo su nombre en la memoria en este momento. 3 personas que murieron a manos de guardianes de la policía que se supone están para protegernos. 3 familias que se quedaron sin alguien de sus integrantes, alguien de sus miembros. Y estamos oyendo una división constante, una perorata estéril, inútil, que no viene al caso, que no abona a lo que está pasando. Y de los dos países, está pasando lo mismo en Estados Unidos con Donald Trump y con López Obrador en México. Los dos presidentes, en lugar de buscar aportarle a sus países, están dividiendo, están separando las cosas como se están presentando. Ni hablar. Leti de la Vega, sí lo dijo para que los pobres pidieran limosna. Ah, pues mira, tú tenías la información, Leti. Yo fui honesto, Pati, en que yo no lo había visto. Pero mira, Leti está dándonos fe de que sí lo dijo. Bueno, pues qué desafortunada declaración. Si lo hizo en broma, pues qué pésima broma. Si lo dijo en serio, pues qué tontería está diciendo, ¿no? Yo supongo que el Tren Maya tiene el propósito de vincular una zona turística pero pues es que también hay muchas zonas en donde hay una gran pobreza a lo largo de esa trayectoria que supuestamente va a seguir el Tren Maya si es que algún día se llega a terminar esta obra. Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué lo veo muy difícil? Porque se están quedando sin dinero. El gobierno de la República está tratando de ordeñar las arcas hasta las últimas consecuencias. Pemex está costando demasiado dinero, Pemex está haciendo un barril sin fondo y nos están llevando a una situación extrema, lamentablemente. Y bueno, pues ni hablar, hay que señalarlo de esta manera. Bueno, yo ya me quiero despedir, no porque me quiera ir, es que la verdad creo que no merecen todo lo que está pasando estos sujetos. La verdad no se vale. Muchísimas gracias. La recomendación es que nos cuidemos, eso sí, vamos tratando de cuidarnos, vamos tratando de mantener la distancia física, la distancia social, la sana distancia, vamos tratando de lavarnos las manos constantemente, de usar el gel antibacterial y con los síntomas a tener mucho cuidado, ¿no? A las altas temperaturas, diarrea, dolores musculares, problemas en la respiración. Si llegan a tener síntomas de esa naturaleza, al médico pedir que lo revisen. Y la súplica para que no perdamos de vista la importancia que tiene el vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Por favor, hay que seguir con esta tendencia. Como siempre les digo, gracias, muchísimas gracias por sumarse a este esfuerzo de ya 3 meses de estar dándoles algo a través de esta red social,
algo que la pretensión que tiene es aportarles algo a su día a día. Muchísimas gracias y espero que si les gusta, nos recomiendan, si les gusta, lo pueden reenviar a sus conocidos, eso es muy saludable. Muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor.